Está con nosotros el docente investigador de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, que es además director del Instituto de Estudios del Mundo Árabe Islámico y coordinador del Centro de Estudios de Medio Oriente, Rubén Paredes. Rubén, buen mediodía, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos. ¿Había antecedentes? ¿Ya se había anticipado un ataque de estas características? Sí, lamentablemente tenemos que decir que los sitios especializados en estudios de terrorismo internacional alertaron acerca de la posibilidad de lo que sería un nuevo atentado aprovechando una fiesta, en este caso en los Estados Unidos, que es tradicional como Halloween. En el mes de junio hubo la publicación de fotos sobre este espacio donde se cometió el atentado, diciendo de que iban a volver al territorio de los Estados Unidos, como había ocurrido en los atentados del 11S. Y hace prácticamente una semana y media, volvieron a aparecer propagandas diciendo que iba a ser un 31 de octubre ensangrentado y llamaban a aterrorizar a Halloween. Claramente, uno que viene siguiendo los temas puede darse cuenta de que siempre anticipan cuando pueden cometer algún tipo de atentado de estas características, sobre todo apelando no a una gran logística, sino a lo que serían los lobos solitarios, que son los que, en definitiva, ahora tienen una nueva cara dentro del terrorismo internacional. ¿Esa es una nueva metodología de ataque? No es necesariamente una nueva metodología, se ha profundizado en este último tiempo, ya han existido lobos solitarios. Lo que ocurre es que estamos hablando de personas que se identifican claramente con el ideario del Estado Islámico, se conectan por vías de las tecnologías 2.0, existen muchas aplicaciones en Internet, inclusive en los smartphones, para poder formar parte de estos grupos, se adoctrinan y además en ese adoctrinamiento les enseñan a cómo cometer este tipo de atentados, que tenemos que tener en cuenta que tienen una particularidad muy importante. Son atentados low cost, de bajo costo. Claro. No estamos hablando de los atentados del 11S o el 7J en Gran Bretaña o el 11M en Madrid. Estamos hablando de que con un camión, con un cuchillo, se puede cometer un atentado en la vía pública. Si hay estos antecedentes que vos mencionabas en la primera respuesta, ¿qué pasa con los gobiernos? ¿Qué pasa en un Estados Unidos manejado por Trump que no lo anticiparon, no lo previeron, no prestaron atención a este tipo de manifestaciones? Bien, dos cuestiones se plantean ahí. Por un lado es que las cuestiones vinculadas al terrorismo internacional forman parte de lo que sería la seguridad y los servicios de inteligencia de los países. Más allá de la cooperación que se pueda dar en información, los países son muy esquivos a llevar adelante lo que sería una vinculación entre sí. Sí, es cierto que existe el tráfico de información, pero hay algunas cuestiones que son neurálgicas, por un lado. Por otro lado, no se esperaba un atentado de estas características en Estados Unidos. El propio presidente cometió un error, Donald Trump, en salir a decir de que era un maniático como había ocurrido en los hechos de Las Vegas. Sin embargo, el gobernador de Nueva York sale a desmentir y claramente reconoce que es un atentado terrorista. El problema es que cuando hablamos de una atomización con el lobo solitario, no sabemos quién puede ser. Y esto genera un gran terror sobre la víctima porque todos estamos prácticamente inseguros de que podamos ser víctimas de lo que sería un hecho de estas características. ¿Cómo reaccionaría Trump frente a esto? Bueno, la primera medida fue una lectura tal vez errónea porque quiso plantear de que no se podía dar un atentado en los Estados Unidos. Sin embargo, el gobernador, como ya bien dije, de Nueva York salió a desmentirlo. Y la segunda medida que tomó el presidente Trump es profundizar los controles en lo que sería la inmigración hacia el país y sobre todo profundizar los controles en el otorgamiento de visa, porque estamos hablando en este caso de un uzbeco quien llevó adelante este último atentado y tenía 7 años viviendo ya en el país. Una persona que supuestamente se sentía cómoda, vivía bien en los Estados Unidos, se había mimetizado con la cultura norteamericana, por decirlo de alguna manera, entonces no se sospechaba de que esta persona podía cometer este atentado y claramente dejó señales como 2 cartas, una en inglés y una en árabe, reivindicándolo en nombre de ISIS por un lado, y por otro lado los testigos dieron cuenta de que cuando comete el atentado apeló a Allah Akbar, significa Dios es el más grande, claramente convirtiéndose en un mártir llevando este tipo de acción. Ahora, fíjate vos, el veto de Trump al ingreso de musulmanes no hubiera evitado tampoco la tragedia. No,
porque también tenemos que tener en cuenta que, y esto ocurre en los Estados, en Europa, hablamos de colectividades o comunidades islámicas, y no eso no significa, no hay que hacer una relación de causa y efecto, porque existan islámicos va a haber terrorismo internacional. Estamos hablando de grupos que obviamente son radicalizados, profesan el Islam político radical, por eso cometen este tipo de accionar. Y esto no tenemos que perderlo de vista, como están perdiendo lo que sería territorios en la región del Medio Oriente, están saliendo y obviamente vuelven a sus respectivas casas. Y cuando retornan cometen este tipo de acciones. ¿Esto puede suceder en la Argentina? Lamentablemente puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Si uno presta atención a la propaganda que salió hace 2 semanas atrás con la foto de Messi ensangrentada, nos vamos a dar cuenta de que ya hay una señal de que pueden operar en Rusia. No nos olvidemos que todo el mundo va a tratar de ir a ver la Copa y estar en el lugar. Y en nuestro país también tenemos que decir de que una persona que está vinculada y recibe adoctrinamiento, y no nos olvidemos que el adoctrinamiento se hace por las redes sociales, se hace por Twitter, se hace por Facebook. Las publicaciones del Estado Islámico son para todo el mundo y la van reeditando en distintos portales donde enseñan a cometer este tipo de atentados. Una persona que se identifique y considere que es miembro de la agrupación puede llevar lamentablemente un accionar de estas características. Triste coincidencia de que justamente en ese lugar haya habido 5 rosarinos, ¿no? Es lamentable porque claramente yo creo que Argentina es el país más dolido en este caso, porque tenemos que contar 5 víctimas, tan solo hay una belga y después 2 norteamericanas. Es lamentable porque además son rosarinos, lo sentimos todos en este caso, y yo creo que se debería replantear la política pública a la hora de alertar acerca de lo que sería la información que va transitando en Internet acerca de los posibles flancos del terrorismo internacional, porque ellos mismos lo hacen y claramente si uno puede alertar sobre este tipo de situaciones por vía de la Cancillería, etcétera, es una forma también de abrir los ojos a los turistas, en este caso a los turistas argentinos. Gracias por venir, Rubén. No, gracias a ustedes. Rubén Paredes es director del Instituto de Investigaciones y Estudios del Mundo Árabe Islámico y también coordinador del Centro de Estudios del Mundo del Medio Oriente, docente e investigador de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, para intentar explicar esto que nos ha abierto las puertas al mundo. Seguimos en De 12 a 14.